Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte de lo que es el tema de ángulos. Ángulos, parte 2. Bien, vamos a ver lo que son los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta secante. Tenemos las rectas paralelas L1 y L2. Son paralelas, ¿ok? Y vamos a trazar una recta secante a esas dos rectas paralelas. Puede ser una recta secante así, por ejemplo. Muy bien, esta es una recta secante. Entonces, esa recta secante va a determinar, fíjense, los siguientes ángulos en las dos rectas paralelas. Por ejemplo, este es el ángulo, vamos a pensar por aquí, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8, por ejemplo. Así de esa manera. Entonces, nosotros tenemos varias relaciones entre estos ángulos. Por ejemplo, uno, nosotros ya hemos estudiado lo que son ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Bien, entonces aquí, ¿qué observamos? Que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3. Además, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 4, son opuestos por el vértice. El ángulo 5 va a ser igual al ángulo 7. El ángulo 6 va a ser igual al ángulo 8. Bien, ¿qué más tenemos? Los ángulos alternos. Los ángulos alternos. Y dentro de los ángulos alternos pueden ser alternos internos. Alternos internos. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, los alternos internos son el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6. Los alternos internos son ángulos congruentes o iguales. ¿Qué otros ángulos tenemos? El ángulo 3 igual al ángulo 5. Bien, además tenemos los alternos externos. Los alternos externos. Tenemos, por ejemplo, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 7. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8. ¿Ok? Esos son los ángulos alternos. 3. ¿Qué más tenemos aquí? También tenemos los ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Muy bien, entonces en la figura tenemos, por ejemplo, fíjense, el ángulo 1. El ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5, son correspondientes. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6. El ángulo 4 será igual al ángulo 8. El ángulo 3 será igual al ángulo 7. Además tenemos los ángulos conjugados. Ángulos conjugados. Los conjugados son ángulos suplementarios, es decir, suman 180 grados. Bien, entonces tenemos, por una parte tenemos los conjugados internos. Estos tenemos, por ejemplo, el ángulo 3 más el ángulo 6. Será la suma de estos dos ángulos nos da 180 grados sexagesimales. Asimismo, tenemos el ángulo 4 más el ángulo 5. La suma de estos dos ángulos también nos dará 180 grados sexagesimales. Son ángulos suplementarios, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Los conjugados externos. Los ángulos conjugados externos. Entonces tendríamos el ángulo 2 más el ángulo 7 sumados nos dan 180 grados. El ángulo 1 más el ángulo 8 sumados también nos
nos da 180 grados. Ojo, todo esto se cumple siempre y cuando L1 y L2 sean paralelas. Hay que tener mucho cuidado. Si no son paralelas, no se cumplen todas estas propiedades de los ángulos entre dos rectas paralelas. Bien, vamos a ver ahora algunas propiedades que nos van a ayudar a resolver algunos ejercicios. Bien, por ejemplo, a ver, la primera. Tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y una recta tal como esta. Dos rectas son en realidad, nada más que están cortadas aquí en este vértice. Y aquí determina estos ángulos, alfa, beta, y vamos a ponerle phi. Entonces se cumple lo siguiente: alfa más phi es igual a beta. Esta es la propiedad A. Muy bien, esto lógicamente es demostrable. Vamos a ver todas las propiedades y después vamos a realizar alguna demostración de una de ellas. Ok, el resto les voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan demostrar. Sin embargo, conviene tener en mente estas propiedades para la resolución rápida de los ejercicios. Otra propiedad, vamos a ver por aquí. Entonces, tenemos la siguiente propiedad. Tenemos dos rectas paralelas aquí. Dos rectas paralelas. L1 y L2 paralelas. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo. Tenemos la siguiente figura. Así. Entonces, aquí se van a determinar varios ángulos. Por ejemplo, este angulito, este de aquí, a este angulito vamos a llamarle alfa, a este que está aquí. A este angulito vamos a llamarle beta. A este otro vamos a llamarle teta. A este otro vamos a llamarle phi. Y a este otro vamos a llamarle gamma. Entonces, basado en la primera propiedad, fíjense los ángulos a la derecha. La suma de los ángulos a la derecha van a ser igual a la suma de los ángulos a la izquierda. Entonces, a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos este ángulo alfa más este otro ángulo teta más este otro ángulo gamma. Esa sumatoria debe ser igual a la sumatoria de los ángulos a la izquierda. ¿Qué tenemos a la izquierda? Este angulito beta más otro angulito más a la izquierda, este phi, ¿verdad? Este angulito de acá, phi. ¿Ok? Se cumple esta propiedad. Esto parece un serruchito, ¿no? Los dientes de un serrucho. Bueno, si vemos más dientes en el serrucho, igual se aplica la misma propiedad. La sumatoria de los ángulos a la derecha tiene que ser igual a la sumatoria de los ángulos a la izquierda. ¿Ok? Esta propiedad muy importante nos va a ayudar a resolver muchos ejercicios. Vamos a ver otra propiedad. Letra C. Otra propiedad. Vamos a ver. Tenemos dos rectas paralelas. Siempre, ojo, hay que tener cuidado en que nos den de dato y nos digan que estas dos rectas son paralelas. Bien, mientras no nos digan que son rectas paralelas, estas propiedades no se van a cumplir. Bien, y observamos, por ejemplo, una figura como esta. Bien, por decirlo así. Esta figura determina los siguientes ángulos convexos. Este ángulo, por ejemplo, a este angulito llamemos el ángulo alfa. A este otro angulito llamemos el ángulo beta. ¿Ok? Beta, este angulito. Este llamémosles el ángulo phi. Y a este ángulo llamémosle el ángulo gamma, por ejemplo. ¿Ok? Entonces se cumple. Cuando veamos una figurita así, o parecida, o de repente más rectas, pero fíjense que forman ángulos
Entre esas rectas se están formando ángulos convexos y siempre empiezan en una recta paralela y terminan en la otra. ¿Ok? Cuando veamos una figura así, entonces siempre la sumatoria de esos ángulos, alfa más beta más phi más gamma, es igual a 180 grados. ¿Ok? Esa propiedad. Vamos a ver otra. Siguiente propiedad. Tenemos dos rectas paralelas. L1 paralela a L2. Y tenemos una figura así más o menos. Vamos a ver. Una figura como esta, por ejemplo. Así, por ejemplo. Aquí también igual. Determina los siguientes ángulos. Por ejemplo, este angulito, alfa. Este otro angulito, beta. Este otro angulito, vamos a ponerle phi. Este otro angulito, vamos a ponerle gamma. Y este otro angulito, vamos a ponerle teta, por ejemplo. Entonces, la sumatoria de esos ángulos, fíjense cómo es la figura. Podemos tener más rectas de repente, pero si tenemos algo parecido a una figura que se parezca a esta, inclusive puede haber más rectas, pero en este caso, por ejemplo, en este caso se va a cumplir que la sumatoria de esos ángulos, alfa más beta más phi más gamma más teta, es igual a 180 multiplicado por el número de rectas que se intersectan. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 en este caso, ¿verdad? Bueno, para ese caso sería 4, pero en general, si tenemos una figura como esta, bueno, en este caso es por 4, ¿verdad? Pero si tenemos más rectas, entonces se va a cumplir que alfa más beta más teta más phi más gamma más alfa más beta más phi más gamma más teta más los demás ángulos que se formen será igual a 180 por el número de rectas que haya. ¿Ok? Acá en este caso, como les digo, vuelvo a repetir, hay 4 rectas, por eso que se multiplica acá por 4. Hay 1, 2, 3, 4 rectas que se intersectan. Pero si tenemos más rectas, lógicamente van a haber más ángulos, ¿no? O sea, van a haber más angulitos acá que se estén sumando. Esa sumatoria va a ser igual a 180 por el número de esas rectas. ¿Ok? Estas propiedades son básicas. Bien, vamos a demostrar, por ejemplo, la primera propiedad. Tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y tenemos una figura tal como esta, por ejemplo. Bien, y esto determina estos angulitos, alfa, beta y phi. Y dijimos que la propiedad esta decía que la suma de los ángulos a la derecha, o sea, alfa más phi, es igual a la sumatoria de los ángulos a la izquierda, en este caso beta nada más. Si demostramos esta propiedad, entonces la propiedad que sigue, en que habíamos visto más dientes de serrucho, también se aplica. Muy bien, vamos a demostrar esta propiedad. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a prolongar esta recta. Vamos a prolongarla de esta manera. Bien, así. Entonces, lógicamente por aquí, si prolongamos también L2, entonces va a cortar aquí, ¿verdad? Si este es alfa, este también será el ángulo alfa, porque son ángulos alternos internos. Y fíjense ahora este triangulito que se ha formado. Ahí le estoy marcando los puntitos. Se ha formado este triángulo. En este triángulo fácilmente ustedes pueden ver que alfa más phi será igual a beta. ¿Ok? Alfa más phi será igual a beta en ese triángulo, ¿verdad? Porque beta es la sumatoria de los ángulos internos opuestos, ¿verdad? Listo, entonces con eso queda demostrado, ¿verdad? Queda demostrado esa propiedad. Con esta misma demostración, a ustedes les puede servir para demostrar siempre que siempre se va a cumplir que la sumatoria de los ángulos a la derecha va a ser igual a la sumatoria de los ángulos a la izquierda. Bien, entonces ahora sí, tengamos en cuenta todas estas propiedades y vamos a resolver algunos ejercicios.